Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esa ponencia. Muchísimas gracias al comité del Congreso Congreso Hermes, edición 2025. Mi nombre es María Patricia Soroa de Carlos, doctora en Ciencias de la Comunicación. Mi ponencia lleva por título La peligrosa tendencia del greenwashing como blanqueo ecológico empresarial, análisis descriptivo. Estos son los puntos que seguiremos en esta investigación hasta llegar a los 9 y empezamos preguntándoles a ustedes. ¿Han oído últimamente, bueno, desde hace muchos años, cuando hablamos de eco-friendly, si esto es bio, si esto es verde, si esto es sostenible y demás? Hoy en día está en nuestra boca, en nuestro día a día, el hablar de esta tendencia verde, y en este trabajo lo que buscamos es intentar entender qué es el greenwashing, es decir, cómo algunas empresas desgraciadamente se han subido al carro de poner su cara más positiva frente a la sostenibilidad, pero cayendo desgraciadamente en la mala praxis de este tipo de tendencia. Hay una mayor concienciación de los problemas ambientales dentro de la mente del consumidor, hay una demanda creciente de productos y servicios sostenibles, ¿no?, con la etiqueta verde. También existe una oportunidad y una presión para las empresas a la hora de comunicar ese compromiso ambiental. Y esto nos lleva a una promesa y un riesgo de ese marketing sostenible, que hasta qué punto es verdadero o no. Entendemos el marketing verde como una herramienta para comunicar credenciales medioambientales y evidentemente esto nos lleva irremediablemente a un potencial peligro. También, como les he comentado hace un momento, el riesgo de caer en esas prácticas engañosas para capitalizar esta tendencia. La sombra del greenwashing, bueno, nos apoyamos en este caso en la Unión Europea, que define el greenwashing como la práctica de difundir información engañosa o infundada sobre los beneficios medioambientales de un producto, servicio o actividad de una empresa con el fin de crear una impresión positiva injustificada en los consumidores y obtener una ventaja competitiva, lo cual está prohibido por la legislación de la Unión Europea sobre prácticas comerciales desleales. Y ojo, porque nos remontamos al 2005, es decir, ya han pasado 20 años desde que el greenwashing hizo acto de presencia en nuestras vidas. ¿El objetivo cuál es de estas empresas? Pues es proyectar una imagen verde sin ningún tipo de respaldo real. Los objetivos que buscamos en esta investigación son 4 y son los siguientes: explorar el fenómeno del greenwashing y sus diferentes manifestaciones, comprender cuáles son las causas y motivaciones que hay detrás de ese greenwashing, analizar las consecuencias del greenwashing en la percepción del consumidor y, por último, evaluar el impacto del greenwashing en la credibilidad de las empresas. Definimos el greenwashing, como les he comentado hace un momento, como una práctica desleal dentro del marco de la Unión Europea, que contiene una información falsa sobre los beneficios ambientales, induce al error al consumidor sobre esos beneficios ambientales reales, incluso si la información es técnicamente correcta. Además, esto puede llegar, en algunos casos, a una exageración o falta de claridad. Omite una información del material que el consumidor medio necesita para tomar una decisión leal y honesta a la hora de obtener un producto, y no está respaldada por pruebas científicas que manifiesten esa evidencia y que sea verificable. Existe una conexión real sobre las teorías de la comunicación persuasiva y el marketing directo. ¿En qué sentido? Primero, mientras la comunicación persuasiva busca influir en las actitudes y comportamientos, lo hemos visto muchas veces. Al final, lo que buscamos en la comunicación persuasiva es que el cliente obtenga un producto o servicio. Pero ¿qué ocurre? Que el greenwashing, por el contrario, representa la aplicación manipuladora y antiética de esa comunicación persuasiva en un contexto de marketing. Por ejemplo, si nos apoyamos en el modelo de probabilidad de elaboración de Petty y Cacioppo, o el modelo de acción razonada, o la teoría de comportamiento planificado, analizan esas rutas centrales y periféricas de la persuasión y la importancia de la credibilidad de la fuente, así como los diferentes atractivos emocional y racional, cómo esa manipulación llega a nosotros por decir: compra esto porque esto es sostenible, porque esto es eco-friendly, porque tiene la etiqueta verde. El greenwashing, desgraciadamente, utiliza esas estrategias o elementos de comunicación persuasiva para construir esa imagen verde.
y esta ruta de naturaleza, pues al final, sesgada, desgraciadamente, puede tener una serie de utilizaciones como sellos de esto es verde, esto es eco-friendly, ecosostenible, cuando no es así. Se sitúa a las antípodas del marketing ético, por supuesto, porque al final la manipulación hace que muchas veces el consumidor, como anotábamos hace un momento, tiende a obtener un producto u otro simplemente por ser verde. Hay diferentes estrategias, como comentábamos hace un momento. Dentro de esa comunicación persuasiva hay diferentes herramientas como el lenguaje, las imágenes o los símbolos que crean una información y una impresión falsa, y esto evidentemente lleva a un cinismo y a un blanqueo eh, con mucha falta de ética y sin ningún tipo de transparencia. Socava los esfuerzos del marketing ético al confundir a los diferentes consumidores, porque al final identificamos un producto principalmente por esa famosa etiqueta verde que al final no es la real. Hablamos también de términos como natural, ecológico, verde, amigable con el ambiente, sostenible, no agresivo con la naturaleza, etcétera. Y esto lo que nos lleva es a pensar que existe realmente ese compromiso y esos beneficios ambientales cuando no es así. Utilizar imágenes de la naturaleza como hojas, flores, paisajes verdes hace que también el consumidor pueda caer en la trampa de que efectivamente ese producto no corresponde con los mínimos requisitos que se exigen para que un producto realmente sea sostenible. Utilizar, por ejemplo, logotipos y sellos que aboguen o utilicen esa etiqueta verde, añadir palabras, como hemos dicho antes, como más verde, más sostenible, que no sea dañino, porque al final, si vivimos en un mundo capitalista donde queremos comprar continuamente, pero tenemos la alerta de, oye, que esto es verde, bueno, pues yo sigo comprando, pero al ser verde, pues mira, me quedo mucho más satisfecho porque al final no estoy incurriendo en nada que vaya a dañar el medio ambiente. Por lo general, una empresa puede llegar a realizar estas prácticas que son con una gran falta de ética. ¿Por qué? Porque al final lo ponen desde un punto de vista y un enfoque verde para mejorar su imagen, nada más. Pero el problema es que no cambian significativamente sus operaciones principales. Además, por ejemplo, promocionar donaciones o causas ambientales, asociaciones y demás, eso es otra estrategia del blanqueo o del greenwashing. Aquí entra, en este caso, la psicología del consumidor y la propia credibilidad. Si una empresa o una marca se autodenomina como verde, lo que va a hacer es bombardear al consumidor con una cantidad de información continua, tanto desde el punto de vista de la publicidad como desde el punto de vista de la comunicación, para que al final el propio consumidor piense erróneamente que esa empresa es verde. Ese tipo de información se alía con esa preocupación que existe realmente en la sociedad respecto al medio ambiente y hace que a la hora de tomar una decisión se incline la balanza por todo lo que sea eco-friendly. Una vez que esa información ambiental capta su atención, pues los consumidores van a interpretar y a ver esa marca como amigable y positiva a la hora de adquirir ese producto. También existen diferentes rutas de procesamiento dentro del mundo de la psicología del consumidor, como la ruta central o la ruta periférica. También está otra de las teorías, es la influencia afectiva de las emociones. Partimos de la base de que a la hora de hacer una estrategia de marketing, muchas veces el neuromarketing juega un papel mucho más importante. ¿Por qué? Porque las emociones depende de nuestro estado anímico, del momento, en este caso, que estamos viviendo actualmente en pleno siglo XXI, en el año 2025, como ahora somos mucho más conscientes del daño que podemos hacer a la naturaleza. Cuando nos dicen que una marca sí es éticamente responsable, pues los consumidores aceptan
esa afirmación, también un conocimiento y una alfabetización ambiental. Hoy en día tenemos un nivel de alfabetización bastante grande. ¿Por qué? Porque ahora sí comprendemos y evaluamos esa información tan compleja de hace unos años. También los sesgos cognitivos. Existen muchos sesgos ambientales que pueden influir en ese procesamiento de la información. Dentro de esta metodología de investigación, de este trabajo, vamos a partir de un enfoque meramente descriptivo, con el objetivo principal de describir en detalle cómo afecta ese greenwashing y cómo identificamos esos patrones. El primer caso en el que nos vamos a centrar es el de H&M. Como todos sabemos, la industria de la moda es la segunda que más contamina en todo el mundo. Bueno, pues dentro de esta fast fashion, de esta compra de ropa, H&M es una de las marcas más conocidas que hay. Desde hace unos años eh, lanzó en sus diferentes campañas el Conscious Collection, que son aquellos productos que se han elaborado a partir de material reciclado, de algodón orgánico. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha criticado muchísimo esa falta de transparencia sobre el origen y el impacto real de esos materiales. Además, representa una porción muy pequeña de toda la producción existente de este tipo de colecciones. Se ha culpado muchas veces, como hemos apuntado antes, a esa cultura del fast fashion, que en sí misma es un impacto ambiental muy significativo. Lo que ocurre es que al ponerle la etiqueta de Conscious Collection, ¿no?, de la concienciación, pues optamos a, bueno, yo me compro ropa, mis 7 camisetas de verano, pero como son conscious, perdón, de esta colección, yo estoy más tranquila porque por lo menos estoy aportando algo al medio ambiente, cuando no es así. Y nos topamos con la marca con la madre de todas las marcas, que es Coca-Cola. Las acusaciones reales que hay sobre la mundialmente conocida Coca-Cola es que ha lanzado muchísimas iniciativas de reciclaje, de envases sostenibles, eco-friendly, pero sí que ha sido muy criticada por la cantidad de residuos plásticos, paradójicamente, que genera de manera global, y su continua dependencia del plástico de un solo uso, la efectividad real de sus programas de reciclaje. Además, esas campañas publicitarias han ayudado mucho o se han respaldado mucho en esfuerzos de sostenibilidad que a menudo pues, ven eclipsadas realmente la magnitud real que existe sobre la huella de plástico tan brutal que tiene la marca de Coca-Cola. Otro sector que nos interesa, varias aerolíneas, por ejemplo, KLM, con su compañía Fly Responsibly, una marca de aerolínea que se ha criticado mucho. ¿Por qué? Porque han querido promover esa compensación del carbono mediante la plantación de plátanos o inversión de proyectos sostenibles, y en cambio han sido catalogados como un greenwashing. O sea, paradójicamente han aunado muchos esfuerzos para tapar esta práctica, pero realmente el impacto fundamental de las emisiones de los vuelos, que recordemos que es el medio de transporte que más contamina, ha sido bastante grande. Otro de los sectores que nos interesa y que han utilizado desgraciadamente este tipo de práctica del greenwashing, pues por ejemplo, empresas de combustibles fósiles, por ejemplo, Shell o BP. Se les ha acusado, en este caso, de resaltar sus inversiones de energías renovables o soluciones bajas de carbono, pero han sido muy criticadas porque la gran mayoría de sus inversiones tienen como principal eje de negocio la extracción y venta de combustibles fósiles. Otro de los casos más importantes, o de los sectores que aquí señalamos, pues por ejemplo, productos de limpieza, Procter Gamble, Johnson, etcétera, han sido muy criticadas por haber lanzado diferentes productos con la etiqueta de ecológicos o naturales, pero sí es verdad que siguen teniendo componentes que sí son sintéticos. Aunque unos sean naturales, la gran mayoría, en este caso, no son sostenibles. Estos 5 casos que hemos expuesto, pues primero, el énfasis desproporcionado en iniciativas menores o marginales. Además, hay una falta de transparencia y de datos concretos. Cuando se autodenominan verde, no han aportado ningún tipo de informe que evidentemente podamos confirmar
que efectivamente son sostenibles el uso del lenguaje vago y ambiguo. Como comentábamos en la introducción de esta presentación, términos como sostenible, ecológico, natural o verde son términos vagos que hacen que no exista ese compromiso real y auténtico con el medio ambiente. Apelar a las emociones cuando hablamos de esa manipulación, ese marketing ético, como la psicología del consumidor, muchas veces se puede manipular con esta serie de elementos, como hemos señalado hace un momento, como colores emotivos, mensajes emotivos, para asociar esa asociación positiva y sostenible. Lo que busca principalmente es centrar en soluciones periféricas y en aspectos positivos limitados para evitar el escrutinio en sus prácticas más dañinas. Los resultados de estas investigaciones, de estos 5 sectores, algunos de ellos con marcas, como hemos dicho, aquí hemos visto, por ejemplo, y repetimos el término sostenible, producto orgánico, programa de reciclaje, etcétera. Además, un lenguaje vago, un lenguaje ambiguo. eh, Continuamente hablamos de la palabra responsabilidad, ¿no? Que es al final es una palabra que tiene mucho peso en nuestro día y se habla mucho dentro del mundo de los combustibles, de ese futuro energético, pero utilizando fósiles que siguen contaminando, o ese énfasis de productos verdes, ingredientes verdes, naturales y demás, cuando no es así. Hablamos de también, en este caso H&M, cuando quiere fomentar la recogida de ropas que no vayas a utilizar y tienen en sus propios establecimientos unos buzones para recibir ropa y así tú sentirte mejor, pero sigues comprando y contaminando. En Coca-Cola dan soluciones parciales que no ayudan realmente a terminar con el aspecto sostenible que existe. Ese marketing visual de energías renovables que hoy en día cambia muchas veces de logotipos, llegando a utilizar el color verde. El packaging, como hemos mencionado hace un momento en productos de limpieza, ahora son con etiqueta verde. Ese marketing visual verde y demás praxis por parte tanto del marketing en la industria de la ropa o de las bebidas, etcétera. Existe realmente un blanqueo filantrópico con el objetivo de promover que el consumidor siga, nunca mejor dicho, consumiendo, pero que psicológicamente lo haga pensando que realmente está adquiriendo una marca en vez de elegir la otra por estos términos y este greenwashing que estas marcas han llevado a cabo. Y lo más grave de todo ello nos lleva a señalar una falta de certificaciones independientes y sellos reales que aboguen porque estos productos realmente estén respaldando y ayudando al medio ambiente. Las conclusiones que sacamos, retomamos nuevamente los objetivos iniciales expuestos al principio. Hemos explorado el fenómeno del greenwashing y de sus diferentes manifestaciones, ¿no? Esas herramientas, esas terminologías, lenguajes, colores y demás. Hemos comprendido las causas y motivaciones que hay detrás del greenwashing. Al final es crear conciencia en el consumidor para que elija una marca u otra, analizar esas consecuencias del greenwashing en la percepción del consumidor, como desgraciadamente existe el término manipulación con el uso que le hemos dado a esta mala praxis. Y por último, evaluamos el impacto del greenwashing en la credibilidad de las empresas que hemos nombrado como H&M, como Coca-Cola y demás marcas y entidades que hay. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya interesado esta ponencia y yo les lanzo la pregunta de si la moda del greenwashing tiene fecha de caducidad como los yogures. Síganme en mis redes sociales, en Instagram soy la chica del sobre todo y en Twitter, antes X, perdón, al revés, ahora X, en María P. Soroa. Muchísimas gracias
al comité, al Congreso y a ustedes, participantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.